Johnny Yostar en Tate no Yusa. Hola amigos, después de un largo tiempo les traigo un nuevo capítulo de este fic. También quiero agradecerles por los 100 suscriptores. Jamás pensé que mi canal crecería así de rápido. Bueno, ahora, que comience el capítulo. Posteriormente de la partida de Johnny de la aldea, tras cumplir su misión continuaría con su travesía para llegar a Silveus. El atardecer había caído, por lo que Johnny junto con su filorial se detuvieron en una pradera para acampar. Luego de cazar unos cuantos monstruos, ambos se pondrían a cenar. Vaya, para ser sincero, los filoriales sí que son un medio de transporte bastante eficiente, pero a cambio de eso sí que necesitan bastante comida para reponer sus fuerzas. El filorial se encontraba comiendo alegremente una gran porción de carne. Espero y ya estés en tu tope de crecimiento. No puedo pensar en lo mucho que comerías si continuaras así. Por cierto, aún no te he puesto un nombre. Por tus rasgos pareces una hembra. Déjame pensar en uno. Johnny comenzó a pensar en un nombre adecuado para el filorial. Durante una etapa de la carrera pude hablar un poco con ese viejo japonés Higashikata. Tus plumas son de un color blanco plateado, me dijo el significado de algunas palabras en japonés. Tu color blanco es como la nieve, así que, te llamaré Yuki, que significa nieve. Dime, ¿te gusta ese nombre? Como respuesta el filorial asentiría, aceptando su nuevo nombre. Bien Yuki, vayamos a dormir, mañana será otro largo día. Johnny se acurrucaría cerca de Yuki, esta última lo abrazaría con sus alas. Vaya, tu plumaje sí que es cálido, así creo que no necesite una manta para dormir. Descansa, buenas noches. Ambos quedarían profundamente dormidos sin esperar la gran sorpresa que Johnny se llevaría. A la mañana siguiente, nuestro protagonista se encontraba plácidamente dormido cuando sintió que algo le estaba moviendo. Levántate, ya es de día. Maldición, por favor solo 5 minutos más. Respondió medio dormido. No, necesitamos ir al siguiente pueblo, lo dijiste el otro día. Sí, solo sigue durmiendo, llegaremos rápidamente con Yuki. Maestro, por favor levántate ya. Está bien, está bien. Resignándose, se levantaría, mientras se frotaba los ojos, pero de pronto su rostro se tornó serio y a la vez confundido, entonces comenzó a pensar. Espera un momento, dijo maestro. Pero si estoy viajando yo y Yuki, ninguna otra persona está viajando conmigo, aguarda. Saliendo de sus pensamientos su mirada se dirigió a la voz que lo había despertado. Al encontrarse con la persona se dio cuenta que se trataba de una niña desnuda de aproximadamente 10 años de edad, tenía cabello largo gris que le llegaba hasta la cintura, con ojos del mismo color, en su espalda aparentemente tenía un par de alas. La niña le dio una sonrisa para después correr en su dirección y darle un fuerte abrazo. Buenos días maestro. Maestro, dijo con incredulidad. Niña, ¿quién eres? ¿Cómo llegaste aquí y dónde están tus padres? ¿De qué hablas? Tú eres mi padre y maestro, tú me criaste, me alimentaste cuando nací y además me diste un nombre, ¿acaso no lo recuerdas? Esto lo pondría aún más confundido. Espera un momento, yo no estoy casado y no tengo hijos, dices que te di un nombre, entonces dímelo. Está bien, si eso es necesario para que maestro me crea. La niña puso una mano en su pecho, estiró la otra y con determinación habló. Mi nombre es Yuki, y soy tu filorial, ayer en la noche me llamaste así. Johnny quedaría sorprendido por lo que la niña dijo, entonces pensó. Esta niña no pudo haberse escabullido en el carruaje, además no he visto a Yuki desde que esta niña me despertó, entonces solo me queda una cosa por hacer. Oye niña, entonces dices que eres Yuki, mi filorial ¿verdad? Sí, y tú eres mi maestro, dijo con determinación. Bien, dices ser mi filorial, pero no luces como él, ¿qué me dices respecto a eso? Oh, ¿con qué de eso se trata? Observa y verás. ¿Qué? Con duda por lo que había dicho la niña, Johnny no tuvo más opción que solo mirar. La niña se quedó quieta, junto ambas manos en su pecho para después cerrar sus ojos, de repente de su cuerpo comenzaría a emanar una luz que iluminaría el lugar, haciendo que Johnny se cubriese los ojos. ¿Qué rayos está haciendo? Cuando la luz desapareció Johnny quedó más que impactado. Listo. Donde se suponía que estaba la niña hace unos instantes ahora se encontraba Yuki. ¿Ahora me crees maestro? Santo cielo, ¿puede hablar? Johnny estaba boquiabierto por el hecho de que la niña de antes ahora se había transformado en su filorial. ¿En serio eres Yuki? Preguntó aún sorprendido. ¿Todavía no me crees? Sí, pero ¿cómo es que pasaste de ser un filorial a una niña humana? Oh, eso, mientras dormía con maestro pensé en cómo me gustaría dormir en una forma parecida a la de él, y sin darme cuenta me había transformado en una humana. Entonces puedes regresar a tu forma humana y también a la filorial. Sí, mira. Yuki volvió a emitir luz para así regresar a su forma humana. Entonces ¿ahora me crees?
Aunque para mí sea bastante impactante y nuevo el hecho de que puedas transformarte, me quedó más que claro que en verdad eres Yuki. Estoy feliz de que maestro me haya creído. Con una notable felicidad en su rostro, Yuki corrió hacia Johnny para abrazarlo. Johnny comenzó a procesar todo lo que había pasado. Vaya, este mundo es bastante bizarro, compré un huevo de Filorial, lo crié, y ahora se transformó en una niña, ella cree que soy su padre. No espera, técnicamente lo soy, entonces ella ahora es mi hija, no sé cómo criar niños, pero por su bien la educaré y cuidaré de la mejor manera. Luego de meditar por unos segundos regresaría a la realidad, para ver a Yuki quien seguía abrazándolo, Johnny la abrazaría de igual manera. Maestro, tengo hambre. Oh, bueno, salgamos a cazar algo, deberíamos encontrar buenas presas en el bosque, cuando lleguemos a la próxima ciudad te conseguiré algo de ropa, ¿qué te parece? Ok, lo que digas maestro. Me alegra que lo entiendas, por el momento transfórmate en tu forma de Filorial y evita transformarte en frente de otras personas. Lo que tú digas. Luego de reunir sus cosas y ensillar a Yuki, ambos se irían de casa. Horas más tarde. Vaya que ese era fuerte, ¿no es así maestro? Sí, debo admitir que lo que dices es cierto, los dragones y monstruos de por aquí son realmente fuertes. Los alrededores de Johnny y Yuki estaban llenos de numerosos cadáveres de monstruos y dragones, los cuales habían sido asesinados por ellos mismos. Tus ataques y esa magia de viento que usas son verdaderamente útiles, me siento orgulloso de ello. Jeje, haces que me sonroje maestro. Por cierto, no te quedas atrás, esas uñas que salen de tus dedos que usas como proyectiles son precisas para dañar enemigos, además. No sé cómo lo haces, pero, los golpes fantasma que de alguna manera das son muy poderosos. Oh, hablas de mi estando. ¿Estando? ¿Qué es eso? Oh, bueno, te lo explicaré más tarde. Cambiando de tema, ahora tenemos bastantes cosas de los monstruos y dragones que matamos, la carne nos la quedaremos, los restos los absorberé en el escudo y lo que sobre será vendido. Esa es una buena idea maestro, permítame ayudarle con lo que sea necesario. Buena niña, eres muy cooperativa. Con una mano acariciaría la cabeza de Yuki. Maestro, ¿en qué nivel estamos cada uno de nosotros? Déjame ver. Yo me encuentro en el nivel 50 y tú estás en el 40, la diferencia entre nosotros es un poco grande. Pero lo raro de esto es que al lado de tu nivel hay una estrella, me pregunto qué significará. Espera, tengo una idea, Yuki mata a ese globo. Entendido. Velozmente Yuki aplastaría al globo señalado, haciéndolo estallar. Maestro, no gané ningún punto al matar a este globo, ¿qué hay de usted? Recibí los puntos del globo, pero tú no recibiste nada, posiblemente esa estrella al lado de tu nivel signifique que estás en tu límite. Aunque yo sigo ganando puntos, tal vez es una habilidad que solo tengan los héroes. Entonces significa que me quedaré en el nivel 40. Preguntó Yuki con tristeza. No lo creo. Si yo pude rebasar el nivel 40, estoy seguro de que también puedes, debe haber una manera para hacerlo, así que, no pierdas la fe. Está bien, me haré más fuerte para protegerlo y para salvar el mundo. Lo mismo digo. Con nuestros niveles estoy seguro de que podremos hacernos cargo de casi cualquier monstruo o enemigo que se interponga, el viaje hacia Silbelt será mucho más rápido gracias a ti. Jeje, gracias por sus halagos maestro. Bien, ahora guardemos todo en el carruaje. Ok. Posteriormente Johnny y Yuki llenarían el carruaje con los restos y cosas dejadas por los monstruos. Todo listo, el pueblo con las aguas termales está a 1 o 2 kilómetros de aquí, si nos apuramos llegaremos al anochecer, podríamos tomar un baño para relajarnos y descansar un poco, además aprovecharemos para vender todo lo que hemos obtenido. Eso suena bien maestro, seré lo más rápida posible. Me alegro de oír eso, por cierto, tu forma de Filorial gigante llama mucho la atención, eso nos pondría en el ojo de las personas y lo que menos quiero es eso. Me preguntaba si tenías alguna forma de verte menos llamativa. Déjame intentarlo. Yuki volvería a su forma de reina Filorial. Creo que puedo hacer algo. Yuki cerró los ojos, unos cuantos segundos después comenzó a brillar, su forma de reina cambió a la de un Filorial normal. Impresionante, con esa forma podemos pasar desapercibidos, bien hecho Yuki. Parece que no puedes hablar en esa forma, ¿cierto? En respuesta asintió. Ok, larguémonos de aquí. Johnny se subiría en la espalda de Yuki para así, abandonar el lugar. En el camino. Listo, finalmente pude terminarla. Johnny estaba sosteniendo en su mano una pequeña botella. Me costó algo de trabajo, pero al fin logré terminar esta medicina. Tal vez pueda venderla o mejor será guardarla para usarla más tarde, en fin, seguiré haciendo un poco. Durante el resto del camino Johnny continuó fabricando medicina. Al fin, ya llegamos.
Al asomarse, se podía ver notables cantidades de vapor que salían de varios edificios. Wow, al parecer las aguas termales son la especialidad de este lugar. Yuki, vayamos a una posada y después vendamos todo lo que tenemos. Yuki se detuvo en un gran edificio que aparentemente era una posada. Johnny pagaría una habitación por adelantado. Bien Yuki, hay un mercado a unas cuadras de aquí, vayamos hacia allá y vendamos todo lo que obtuvimos. Felizmente Yuki asentiría. Genial, en marcha. Al adentrarse en el pueblo se podía notar que las calles y casas tenían un estilo oriental, la mayoría de los transeúntes eran semihumanos, los rasgos de animal en las personas llamaban la atención de nuestro protagonista. Tras unos minutos ambos llegaron al mercado muy bullicioso. Pasados unos cuantos minutos Johnny lograría vender todo. Fue un buen trato, 40 monedas de oro no estuvo para nada mal, esos huevos de dragón sí que valían bastante. Bien Yuki, regresemos a la posada. Al regresar a la posada Johnny dejaría sus cosas y tomaría el dinero. Relajémonos un poco, el pueblo está muy animado, algo que nos distraiga de vez en cuando no hace daño, ¿qué dices? Acepto maestro, divirtámonos juntos antes de continuar con el viaje. Con una sonrisa respondería. Genial, ahora salgamos. Ok. Ambos salieron de la posada, para así estar en las calles bulliciosas. Yuki llevaba puesto un vestido sencillo que Johnny había comprado de regreso, luego de caminar unos cuantos minutos ambos llegarían a una zona comercial, distinta a la que habían ido anteriormente, en ella había varios puestos de comida, artesanías y demás cosas. Lo primero que Yuki vio, fue la comida se vendía en varios puestos, Johnny notó esto. ¿Quieres comer eso, verdad? Claro que sí, si no le molesta maestro. No te preocupes por eso, pide todo lo que quieras para comer. Oh, bueno, si ese es el caso, me gustaría comer eso y un poco de aquello. Velozmente, Yuki comenzó a elegir lo que quería comer, Johnny se sorprendió por el gran apetito que conservaba aún estando en la forma de una niña. Ambos comerían lo que cada quien había escogido, al terminar ambos se fueron paseando por los alrededores. Yuki fijó su atención en un puesto de peluches, había varios de ellos, pero el que más le interesó fue un pequeño oso de peluche. Johnny notó esto para después hablarle a Yuki. ¿Quieres ese oso, verdad? Con algo de nerviosismo respondió. Sí, si no le molesta. Ya te lo dije, no te preocupes, comprar ese oso no afectará nuestros gastos, además, tener algo con que divertirte te vendrá de maravilla. Se lo agradezco de corazón maestro. Ambos se acercaron al puesto para comprar el oso. Disculpe señor, ¿cuánto cuesta ese oso de peluche que tiene por ahí? El dueño del puesto se le acercó. Oh, vaya, veo que a su hija le interesa ese oso, pero lamento decirle que no está a la venta. ¿Cómo? Verá, este no está a la venta porque lo tiene que ganar con este juego, si derriba esos 3 barriles usando 3 tiros. Esto es uno de esos juegos de feria, murmuró. Ok, ¿cuánto vale una ronda? Por 10 monedas de plata puede jugar. ¿Qué dices Yuki, quieres intentarlo? Absolutamente maestro, yo misma ganaré este juego, dijo llena de determinación. Muy bien señorita, aquí tiene. El dueño le entregaría 3 pequeñas pelotas. Tienes 3 intentos, así que, sé lo más acertada posible. Está bien. Tú puedes Yuki, solo concéntrate. Yuki estuvo en silencio por unos momentos hasta que lanzó la primera pelota, dando en el blanco. Bien señorita, solo le quedan 2. Yuki tendría una pelota en cada mano, cerró sus ojos por unos momentos para acto seguido abrirlos rápidamente. Primero una. Con la mano izquierda lanzaría la pelota acertando. Y ahora la última. Con su otra mano lanzaría la pelota restante, la fuerza que puso fue tanta que perforó la pared del local, la pelota desapareció en el cielo dejando un destello. El dueño al ver lo que había hecho quedaría boquiabierto. Señor, mi hija derribó los barriles, le dará el peluche que ella quiere, ¿verdad? Oh, por supuesto señor. Aún con asombro en su rostro le entregaría el oso. Aquí tiene señorita. Gracias. Con un rostro de felicidad Yuki tomaría el oso. Dime Yuki, ¿te gusta el oso? Me encanta, muchas gracias por dejarme jugar. De nada, te lo mereces. Jeje. Tras esto Johnny pagaría para después irse del lugar. Johnny llevó a Yuki cargándola en su espalda, ella estaba jugando con el oso. Maestro, ¿ahora a dónde iremos? Pregunté si había un sastre por este lugar y al parecer lo hay, iremos con él para que te haga ropa que no se rompa cuando te transformes. Eso suena bien, sería una lástima que gastemos dinero de más en ropa que romperé cuando me transforme. Sí, además tengo curiosidad de qué materiales usarán para su elaboración. En fin, vayamos allá. Pasados unos minutos ambos llegaron a la tienda del sastre, cuando entraron fueron recibidos por una anciana. Buenas noches señor, veo que trae a su hija con usted, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas noches, me dijeron que aquí hacían ropa tanto para humanos como para semi-humanos y me gustaría que le hiciera uno a mi hija, ella es semi-humana. Ya veo, algunos semi-humanos pueden transformarse, ¿su hija puede hacer eso? Sí, déjeme mostrarle. Yuki se quitó su vestido para rápidamente transformarse en su forma filorial. ¡Qué sorpresa! Es la primera vez que veo esta transformación, me recuerda a las leyendas del filorial legendario, pero dejemos eso a un lado, niña, quédate quieta por unos momentos. Posteriormente la anciana me diría a Yuki con una cinta: ya tengo tus medidas, regresa a la normalidad y ponte tu ropa. Yuki haría caso a esto para después ponerse su vestido. Ahora quiero que gires esta manivela hasta que el carrete se llene. Está bien. Yuki tomó la manivela y la haría girar, el carrete comenzó a llenarse lentamente. Oiga, ¿por qué está saliendo hilo de ese carrete? Verá, cuando gira esa manivela toma el poder mágico de la persona y lo convierte en hilo mágico. Poder mágico, interesante. Pasados 15 minutos el carrete de hilo estaría lleno. Me siento algo cansada. Eso es porque usaste tu poder mágico para hacer este hilo. Yuki, duerme en mi espalda por el momento. Está bien. Yuki se acurrucaría en la espalda de Johnny para así quedarse dormida. Joven, en la mañana puede venir por el vestido, me aseguraré de hacer algo que encaje con su hija. Se lo agradezco mucho, con su permiso, nos vemos mañana. Seguidamente de esto Johnny regresaría a la posada, acomodó a Yuki a un lado de su cama junto con su peluche para así acostarse junto a ella. Buenas noches. Johnny besó la frente de Yuki para finalmente quedarse dormido. A la mañana siguiente, después de desayunar ambos volverían con la sastre para recoger el vestido de Yuki. Al llegar fueron recibidos por la misma anciana. Llega en el momento adecuado, joven, el vestido para su hija está terminado. La anciana sostuvo el vestido de Yuki, el cual era de un color beige con un moño a la altura de la garganta, el resto del vestido tenía varios adornos. ¿Qué les parece? Se ve lindo, combinará con tu cabello. Opino lo mismo, es hermoso. No esperes más, querida, sígueme. La anciana llevaría a Yuki a los vestidores, unos momentos después ambas regresaron, Yuki tenía puesto su nuevo vestido. ¿Qué te parece, maestro? Con una sonrisa Johnny respondería: te ves hermosa, Yuki. Gracias, maestro. Ahora observé. Yuki se transformó en su forma filorial. Como puede ver, el vestido no se rompió, sino que se transformó en un moño, además añadí unas riendas y una silla para cabalgar, si así lo desea. Debo decirle que hizo un excelente trabajo, le estoy muy agradecido por ello. Lo mismo digo. Oh, no es nada, solo hago lo que más me gusta hacer. Johnny pagaría el vestido para seguidamente marcharse. Vuelvan pronto y señorita, cuide bien su vestido. Claro que lo haré. Cuídese mucho, anciana. Lo mismo les digo. Al dejar el lugar Yuki estaría caminando alegremente mientras tomaba la mano de Johnny. Gracias por este vestido, maestro, así ya no tendremos que preocuparnos por romper más ropa. Sí, ahora me gustaría probar las aguas termales de este pueblo antes de que nos vayamos de aquí. Eso suena bien. Entonces vamos. Unos minutos después. Las aguas termales de aquí sí que se parecen a las que usaban los romanos. Rápido, maestro, entremos ya. Ok, pero procura que el agua te llegue hasta el cuello. Entendido. Johnny había rentado un pequeño cuarto con aguas termales. Ah, esto es muy relajante. Lo mismo opino, maestro. Ambos comenzaron a sumergirse poco a poco dentro del agua. Definitivamente fue una gran idea probar estas aguas termales. Tienes razón, maestro, probar esto antes de irnos fue lo correcto. Por cierto, maestro, ¿qué planea hacer cuando llegue a Silvel? Mi objetivo desde el principio fue llegar a ese país para pedir su ayuda y para evitar más persecuciones. También me gustaría hablar con los demás héroes sobre la falsa acusación de la que se me culpó y reunirme con la reina de Melromark para limpiar mi nombre. Así que, maestro, ha pasado por mucho, incluso antes de que yo naciera. Maestro, ¿de dónde vienes? Bueno, yo no pertenezco a este mundo, fui invocado de mi mundo para proteger a este de las olas. Creo que sabías algo de esto, ¿no? Un poco, pero mi interés sobre de dónde venías antes de llegar a aquí creció. Ja, es verdad que los niños son muy curiosos. Maestro, cuando salve al mundo y todo esté en paz, ¿qué es lo que hará? Volveré a mi mundo, mi mejor amigo murió y lo llevaré de regreso a su hogar para que descanse. Si dice que regresará, ¿eso significa que me va a abandonar? Preguntó con una voz triste. Claro que no, Yuki, ¿qué clase de persona sería si te dejara? Te llevaré conmigo a mi mundo. Puede que sea o no algo nuevo para ti, para mí será una gran responsabilidad. Después de todo, aunque ha sido poco tiempo, te has vuelto como parte de mi familia. Gracias, maestro, temía que me dejaras sola. Hagamos lo mejor para salir adelante. Pasaron unas cuantas horas en las que ambos se relajaron, hasta que Johnny decidió que era hora de abandonar la ciudad.
Sé que esto es bastante relajante, Yuki, pero ya es hora de irnos. Es una pena, pero espero que volvamos a venir algún día. Te lo prometo, ahora salgamos de aquí. Seguidamente ambos se vestirían para regresar a la posada. Maestro, cuando te estabas bañando noté que tenías una estrella cerca de tu cuello, así que me pregunté qué era eso. Oh, eso es mi marca de nacimiento. ¿Marca de nacimiento? Así es, mi padre también la tiene y tanto mi hermano como yo la heredamos. Oh, eso suena bastante interesante. Lo es. Cambiando de tema, le pregunté a la recepcionista del lugar sobre lo que se podría hacer para romper tu límite de nivel y afortunadamente hay una forma. ¿Así? ¿Y cuál es? Lo llaman subida de clase, es una ceremonia que se realiza en un reloj de arena del dragón, aparentemente hay uno en una ciudad vecina, iremos para allá para hacerla. ¿Cuánto cree que tardemos en llegar? 1 día y medio, si somos lo suficientemente rápidos. Está bien, me esforzaré al máximo para llegar lo antes posible. Genial, ahora solo tenemos que ir por nuestras cosas. Lo encontré, el demonio del escudo está aquí. Un sujeto con ropas religiosas alzó la voz, apuntando hacia la dirección de Johnny y Yuki. Maldición, lo que nos faltaba. Detrás de la persona apareció una multitud de caballeros y sujetos de aspecto religioso, todos ellos estaban armados. Yuki. Lo sé. Rápidamente Yuki se transformaría en su forma filorial y Johnny la montaría. El demonio del escudo será derrotado en este lugar junto con su ave demoníaca, sean juzgados en nombre del reino del Melromark y de la iglesia de los 3 héroes, Magia Ri. Hablas mucho, bastardo, tomen esto. Tornado. De las alas de Yuki un tornado salió hacia la multitud. Maldi. El tornado absorbió a toda la multitud. Habilidad de combo, escudo tornado. Un tornado salió del escudo de Johnny, fusionándose con el de Yuki, haciéndolo aún más mortal. Varios soldados y religiosos salieron disparados del tornado, cayendo en distintos lugares. Cuando el tornado se detuvo, el líder cayó enfrente de Yuki. Demonio del escudo. Dijo con una mueca de dolor. Escudo de cuerda. Una cuerda salió del escudo envolviendo al líder completamente, impidiendo su movimiento y habla. Piensa llevarlo con nosotros para sacarle información. Acertaste, Yuki, debemos renovar la información que tenemos, este sujeto nos será bastante útil. Johnny lo puso encima del filorial. Vayamos a la posada por el resto de nuestras cosas y salgamos de aquí. Entendido. Luego de recoger sus cosas y carruaje de la posada, ambos salieron velozmente de la ciudad. Transcurridas unas horas se detendrían cerca de un valle, Johnny bajó al líder dejándolo caer en el suelo, cortó las cuerdas que le cubrían el rostro. Demonio del escudo, ¿qué es lo que piensas hacer? Justamente quería preguntarte eso a ti, ¿la iglesia o el rey los envió para atraparme? Mis labios permanecerán cerrados, jamás te diré lo que quieres oír, demonio. Yuki, comételo. Está bien. Espera, ¿qué dijiste, demonio? El líder puso un rostro pálido mientras Yuki lo sostenía con sus alas. Detente, ave estúpida. Si quieres que ella lo haga, solo danos la información que necesitamos y listo. Jamás, mi Dios me protegerá. Si así lo ocurre. Antes de terminar su frase, Johnny vio que algo cayó al suelo. ¿Qué es esto? Oye, ni siquiera lo toques. Gritó el líder con enojo. Johnny levantó el objeto, el cual parecía un rosario, con la diferencia que tenía un arco, una espada y una lanza posicionados el uno sobre el otro. Sin el escudo, de seguro este es el emblema de la iglesia. Pensó. Esto se ve muy importante para ti, de seguro sería una lástima si algo le pasara. Tras decir esto, dejó caer el rosario para luego pisarlo. No, detente, demonio, no sabes lo que estás haciendo. Si quieres que me detenga, comienza a hablar. Jamás, mi voluntad es tan fuerte como mi fe en Dios. Ok. Johnny comenzó a pisotear el rosario, haciendo que el líder comenzara a gritar y enfurecer. Pasados varios minutos el líder se resignó a hablar. Está bien, hablaré, pero para. Bien, como dije antes, el rey y la iglesia los envió por mí. La iglesia nos envió solo a nosotros, pero un noble que vive al este de aquí ofreció una parte de sus caballeros para ayudarnos con tu captura. ¿Qué más sabes? Los otros héroes están desplegados junto con una parte del ejército del rey, no sé exactamente sus ubicaciones. ¿Eso es todo? Bueno, el noble del que le hablé está preparando una ofensiva hacia un pueblo cercano a Silvel, para atraer su atención y capturarlo. Matar a inocentes para atraerme a una trampa, eso es muy cobarde, ¿sabes? Sí, ahora me dejarás libre, ¿verdad? Yuki, ve a ver qué es eso de allá. Ya voy. Tan rápido como Yuki se fue, Johnny disparó una uña en la frente del líder, matándolo al instante. No puedo dejar testigos o personas como tú. Johnny cargó el cadáver para después tirarlo en lo profundo de un precipicio. Maestro, se deshizo de esa persona, ¿verdad?
Sí, y no quería que vieras cómo lo hacía, esto es diferente de matar monstruos. Cambiemos el tema, ese sujeto dijo que un noble atacaría una ciudad para atraerme a una trampa. ¿Y qué piensa hacer, maestro? No quiero hacer esto, pero no podemos dejar que mueran inocentes. Eso significa que iremos a detenerlo. Exactamente. Haremos nuestro movimiento en la noche, haré un plan para evitar cosas innecesarias, mientras lo hago puedes ir a cazar para poder comer algo. Entendido, maestro. Bien, comencemos. Al anochecer. Este lugar está bien, ahora observemos. Johnny y Yuki se habían dirigido a la ubicación del noble, cuando estuvieron cerca notaron una gran mansión que estaba en lo alto de unas colinas cerca de un pueblo. Ambos se dirigieron a una zona alta para observar la situación, con unos binoculares Johnny miraba a los alrededores. Al parecer fue lo correcto venir a este lugar, las puertas de esa mansión están abiertas, hay varios soldados trayendo y llevando cosas a varios carruajes. Parece que ya identifiqué al noble. Johnny vio a un hombre gordo de cabello rubio con bigote el cual vestía elegantemente, además llevaba en su cinturón lo que parecía ser 2 pares de látigos. Bien, iremos por el frente, luego de debilitarlos acabaremos con el noble y nos largaremos de aquí, esa es una parte del plan. Y ahora comienza la otra mitad. Yuki comenzó a correr a través de la zona boscosa. Ahora, reacción de odio. Johnny levantó su escudo y este emitió una luz roja, por los alrededores en que pasaban, varios monstruos salieron y comenzaron a perseguirlos. Sigue así Yuki, correremos por el bosque hasta que tengamos la cantidad suficiente de monstruos. Entendido, maestro. Por varios minutos Johnny estuvo activando su habilidad, con el pasar del tiempo una gran estampida de monstruos de distintos tipos y tamaños se había formado, el suelo temblaba y una gran nube de polvo salía de la estampida. Listo Yuki, ahora vayamos a las puertas y prepárate para pelear. Estoy más que lista para ello, maestro. Estupendo, sigue avanzando. Yuki cambió su dirección hacia la mansión. Mientras tanto, señor, nuestra caballería está casi lista para partir, solo tendremos que cargar unas cuantas provisiones y todo estará listo. Perfecto, la ciudad a la que nos dirigimos está en disputa por Melromark y Silvel, matar a unos cuantos sucios semihumanos hará que el demonio del escudo aparezca, cuando lo capturemos podremos matarlo, además, arrasar con esa ciudad no creo que sea mala idea, después de mucho tiempo no solo torturaré semihumanos, sino que podré matar a algunos de ellos, jajaja. Aguarde un momento, señor, ¿siente eso? El soldado guardó silencio, el resto hizo lo mismo. El suelo, está temblando. Señor, vaya a un lugar seguro, gritó un soldado que estaba cerca de las puertas. ¿Qué demonios ocurre? Algo viene hacia acá y no está solo, una estampida de monstruos también lo sigue. Estampida dices, gritó el gordo en confusión. Primer escudo, segundo escudo. Johnny había atraído la estampida hacia las puertas, invocó 2 escudos en los que Yuki se impulsó para después saltar y aterrizar sobre el techo de la mansión. Los monstruos comenzaron a atacar a los soldados, quienes estaban desprevenidos ante la repentina llegada de estos. Acaben con esos monstruos y maten al responsable de todo esto. El noble gritó enfurecido mientras empuñaba ambos látigos y comenzaba a pelear con los monstruos. Ahora Yuki, aprovechemos esto. Entendido. Yuki saltaría hacia el campo de batalla, comenzando a patear a los soldados que se encontraba en el camino, por su parte Johnny cubría a Yuki, a la vez que disparaba sus uñas hacia varios soldados. Ese escudo tú eres el demonio del escudo, ¿cómo te atreves a irrumpir en mi mansión? Como sea, haré todo lo necesario para que este lugar sea en donde darás tu último aliento. El noble atrapó una de las patas de Yuki. Oye, ¿no sabes que es grosero pegarle a una dama? Tras decir esto Yuki comenzó a correr por el campo de batalla, el noble comenzó a ser arrastrado. Maldita ave del infierno, detente ahora mismo. Yuki ignoró lo que él había dicho, incrementó aún más su velocidad, haciendo que el noble se golpeara con todo tipo de cosas. Oye, ya es hora de que te bajes, yo no llevo polizones. Yuki dio un salto mientras que Johnny tomó sus Steel Balls y las lanzó hacia el noble, ambas esferas impactaron en su rostro y para rematar Yuki le dio una patada, mandándolo a estrellarse con el suelo. No puede ser, fui derrotado por el demonio del escudo y por su estúpida ave. No, aún hay algo que puedo hacer. El noble comenzó a arrastrarse hacia el centro del patio, en donde había una especie de monumento. Parece que eso lo dejará moribundo. Acabemos con los restantes. Entendido. Unos cuantos minutos bastarían para derrotar al resto de los caballeros. Oye tú, ¿tienen de prisioneros a algunas personas?
Más te vale responder si no quieres que mi filorial te coma. Johnny le dijo esto a un caballero que había derrotado. Está bien, hablaré, los únicos prisioneros que tenemos son unos cuantos semihumanos, están en el sótano de ese lugar. El soldado apuntó hacia unas escaleras. Excelente, gracias por cooperar. Luego de esto, Yuki pisaría al soldado, noqueándolo por completo. Maestro, ¿por qué preguntaste eso? Pensé que tal vez tendrían cautivo a un noble que esté a favor de ayudarme, desde que fui invocado ningún noble o persona me apoyó, así que pensé que habría uno aquí. En fin, veamos a quién tenía encerrado ese noble. Maestro, mire. Yuki apuntó hacia el noble quien parecía estar rezando cerca del monumento. ¿Qué piensa hacer? De repente el suelo comenzó a temblar y del monumento una luz morada iluminó el lugar. Benditos dioses, préstenme el poder para acabar con el demonio del escudo. Debajo del monumento un gran pentagrama se extendió junto con la luz. Esto no se ve para nada bien, Yuki, prepárate para lo que sea que venga. Johnny se subiría rápidamente en la espalda de Yuki. El suelo cerca del monumento se agrietó violentamente, del salía luz, el noble se giró levantando ambos brazos mientras en su rostro tenía una sonrisa desagradable. Este será tu fin, demonio del escudo, si te mato los dioses me bendecirán, un castigo divino caerá sobre ti, ahora sal bestia y acaba con el mal. Finalmente, la luz iluminaría por completo el lugar, cegando momentáneamente a todos. El monumento colapsó y en él ahora se encontraba una bestia gigante que se asemejaba bastante a un dinosaurio rex. Este será tú. Antes de que el noble terminase su frase fue aplastado por el dinosaurio. Santo cielo, este es un dinosaurio más grande que los que podía producir Diego. El rostro de Johnny se tornó en uno de asombro y preocupación. Debe ser obra del destino que pelee contra dinosaurios. Yuki, mataremos a esa cosa en este lugar, no podemos dejar que ande libre haciendo lo que quiera. Entiendo, maestro. A la carga. Yuki correría hacia la bestia, con un salto le daría una patada en el hocico, pero esta apenas si se movió. Maestro, esta cosa es fuerte. Maldita sea, tratemos de debilitarlo, reacción de odio. Johnny activó su habilidad, la bestia pondría su atención en ambos. Hagamos que se estrelle en los edificios. Recibido. Yuki saltaría al otro lado de un edificio, el dinosaurio lo atravesaría, destruyéndolo por completo. Bien, continúa así. Yuki condujo al dinosaurio por la mayor parte de la mansión, destruyéndola en su totalidad. Yuki, intentemos atacarlo. Ok. Yuki cruzaría sus alas mientras recitaba un hechizo. Toma esto, tornado. Habilidad de combo, escudo tornado. Ambas habilidades serían lanzadas, acercando al objetivo, la bestia perdería el equilibrio haciendo que se derrumbase. Intenta cortarle la garganta. Eso haré. Yuki se elevaría en el aire para después caer en picada mientras extendía sus garras, al impactar, un corte no tan profundo apareció derramando sangre. Maestro, mi ataque le hizo poco daño. Maldita sea. La bestia se puso de pie para comenzar a perseguirlos, trataría de tragarse a Yuki, pero ella esquivaba cada intento. Él es lento pero persistente, debo pensar en algo rápido. Johnny se voltearía hacia la bestia para observarla mejor. Creo que ya lo tengo. Yuki, te ayudaré a golpearlo con mi stand, así que prepárate para ello. Está bien, maestro. Aquí vamos, primer escudo, segundo escudo. Johnny invocó dos escudos en los que Yuki se apoyó para saltar. Tercer escudo. Un último escudo aparecería en el aire, con él, Yuki se impulsaría hacia el dinosaurio. Ahora Yuki, acto 4. Yuki preparó sus garras mientras que Johnny alistó a Tusk. Yuki comenzó a patear repetidas veces el hocico del dinosaurio, Tusk le seguía el paso dando rápidos golpes en la misma zona. El cráneo del dinosaurio comenzó a fracturarse, haciendo que la sangre comenzara a salir y a escurrirse. Alejémonos por ahora. Con un salto tomarían distancia del dinosaurio, este último estaba tambaleándose y aparentemente estaba desorientado. Le daremos el golpe de gracia a Yuki, te diré lo que harás. Cuando el dinosaurio parecía estar a punto de recuperarse, Johnny gritó, pasemos debajo de él. A la orden. Sin perder tiempo Yuki correría hacia la bestia. Ahora Tusk. Con los brazos de Tusk, Johnny cortaría una de las patas de la bestia, esta gritaría del dolor mientras se derrumbaba. Aplasta su cabeza. Bien, aquí voy. Con una sonrisa llena de determinación, Yuki se impulsaría usando los escudos de Johnny, al alcanzar una gran altura apuntó ambas garras a la cabeza del dinosaurio. Hasta aquí llegaste, lagartija. Cuando sus garras impactaron, un fuerte crujido se escuchó, la cabeza del dinosaurio fue completamente aplastada, esta parecía un puré, hecho de sangre, carne y huesos, el cuerpo convulsionó por un tiempo hasta que dejó de moverse.
Luego del ataque, Yuki comenzó a jadear. Maestro, esa pelea me dejó bastante agotada. Yuki regresó a su forma humana mientras se acostaba en el pasto. Bebe esto, repondrá toda tu energía. Johnny le dio una pequeña botella que contenía un líquido. Lo hice yo mismo, es una clase de medicina que aprendí a hacer gracias al escudo. Mientras decía esto, Yuki bebió todo de la botella. Ah, me siento mucho mejor. Muy bien, quitémosle a esta cosa algunas partes importantes. Claro, déjame ayudarte maestro. Ambos despedazarían al dinosaurio, el escudo absorbería múltiples partes de este. Mira, esta cosa al igual que el dragón que matamos esa vez tiene una esfera carmesí, pero esta es más grande. Johnny sostuvo la esfera para después guardarla. Ahora vamos a aquel sótano que mencionó ese soldado. Está bien. Luego de cruzar el patio ambos llegarían a las escaleras. Johnny haría un gesto para que Yuki estuviera atenta por si había alguien dentro, lentamente abrió la puerta, detrás de esta se podía ver un pasillo profundo, oscuro y lleno de suciedad, a los costados había varias celdas, del techo colgaban varias cadenas y ganchos, el aire era denso, el aroma del lugar era desagradable, un olor a muerte y sufrimiento. ¿Hay alguien aquí? El lugar permaneció silencioso, no se escuchó ninguna voz. Entremos con cuidado, susurró. Está bien, yo lo cubriré. Ambos caminaron lentamente, las primeras celdas estaban vacías, hasta que avanzaron más. Oiga maestro, mire ahí. Yuki apuntó a una celda en donde había un pequeño cuerpo. No me digas que. Johnny interrumpió sus pensamientos para abrir la celda, al acercarse pudo notar que había un pequeño cuerpo, aparentemente de una persona. Demonios, niño, ¿estás bien? El niño movió lentamente su cabeza y cruzó su mirada con la de Johnny. Por favor, no me lastime. Con una voz débil y lágrimas saliendo de sus ojos diría esto. No llores, te sacaré de aquí, soy el héroe del escudo. ¿El héroe del escudo? Con su ligera voz llena de alegría preguntó. Sí, no te preocupes, curaré tus heridas. Johnny sacaría una botella de medicina y se la daría de beber. ¿Con esto bastará? ¿Puedes ponerte de pie? Creo que sí. Con la ayuda de Johnny el niño se levantaría. Héroe, muchas gracias por todo esto. El niño juntó ambas manos y agachó su cabeza mientras las lágrimas escurrían de sus ojos. Oye, no necesitas hacer eso, ahora estás a salvo. Discúlpeme señor héroe, pero desde hace mucho tiempo nadie había sido tan amable conmigo. No te preocupes, por cierto, ¿hay más niños como tú en este lugar? Sí señor héroe, en el resto de esta habitación los encontrará. Buen niño. Johnny acarició la cabeza del niño mientras sonreía. Yuki, saquemos al resto y llevémoslos a un lugar seguro. Entendido. Ambos irían de celda en celda sacando a varios niños semihumanos quienes presentaban múltiples signos de abuso y maltrato. Aquí hay otro. Un chico tenía encadenadas ambas manos cerca del techo, sus pies apenas tocaban el suelo. El niño tenía cabello corto de color gris con tonos ligeramente blancos, ojos azules, orejas y colas similares a la de un perro. ¿Quién eres, y qué quieres? Con una mirada vacía y su voz ronca preguntó. Soy el héroe del escudo y vine a sacarte de aquí, así como con el resto de ustedes. Espera un momento, ¿tú eres el héroe del escudo? Johnny sostuvo las cadenas y con sus uñas las rompería, con su brazo ayudaría al niño a mantenerse de pie. Bebe esto, te será de mucha ayuda. El chico bebería dudosamente el contenido de la botella, al tomarla por completo su rostro recuperó algo de color y su cuerpo fuerza. ¿De verdad es el héroe del escudo señor? Los ojos del chico se iluminaron mientras veía a Johnny con asombro. Me alegra que me creas, dime cuál es tu nombre, el mío es Jonathan Joestar. Kiel, mi nombre es Kiel señor Joestar, es un gusto conocerlo y le agradezco por su ayuda. Bien Kiel, puedes decirme Johnny, ahora ve con los demás, saldremos de aquí en unos momentos. Está bien señor Joestar, digo, Johnny. Kiel se reuniría con los demás niños quienes aparentemente conocía. Ahora solo queda una celda. Johnny se acercó a la celda y pudo notar la figura de una niña con orejas y cola quien estaba de rodillas cerca de su cama. Usando un tono suave Johnny se agachó para hablarle. Pequeña, ¿te encuentras bien? La niña se volteó y al verlo puso un rostro asustado. Tranquila, no vengo a hacerte daño, al contrario, vine a sacarte de aquí, ¿cómo te llamas? La niña dudó por unos momentos hasta que habló. Me llamo Raptalia. Mucho gusto Raptalia, mi nombre es Johnny, soy el héroe del escudo. El rostro de Raptalia se llenó de sorpresa por lo que escuchó. ¿El héroe del escudo, el héroe que ayuda a los semihumanos? Ese soy yo, mira este escudo. Johnny acercó su escudo a Raptalia y al verlo lo tocó. Rifana, mira, el héroe del escudo vino a rescatarnos. Raptalia se acercó a la cama, en ella se encontraba recostada una niña de su mismo tamaño, tenía el cabello corto con orejas y cola parecidas a las de un gato. ¿El héroe del escudo, dices?
La niña trataría de levantarse, pero no tenía la fuerza para hacerlo. Déjame ayudarla. Johnny entró en la celda y tocó el rostro de Rifana. Ella está ardiendo en fiebre, ok, Rifana, te daré de beber una medicina, así que abre la boca. Ante esto Rifana asentiría. Al abrir la boca Johnny le acercaría la botella. Cuando terminó de beberla su rostro recuperó el color y sus ojos se abrieron por completo. En verdad es el héroe del escudo. Los ojos de Rifana brillaron mientras tenía un leve sonrojo. Me alegra que ahora se encuentren mejor. Toma Raptalia, bebe una también, podrás saber algo amarga, pero te ayudará mucho. Está bien. Luego de que Raptalia bebiera la medicina esta se mostraba más saludable. ¿Crees que puedas caminar, Rifana? Siento que me falta algo de fuerza en los pies. Ya veo, súbete en mi espalda. Ok. Con el rostro sonrojado se subiría en la espalda de Johnny. Muy bien, ahora salgamos de aquí. Johnny tomó la mano de Raptalia, ella se quedó en silencio. Yuki, trajiste a todos, ¿cierto? Así es, maestro, también les di la medicina que me entregaste. Buen trabajo, Yuki. Raptalia, Rifana, ¿son ustedes? Kiel miró a ambas con sorpresa. Kiel. Ambas exclamaron de alegría. No sabía que estabas aquí. Bueno, fui traído hace unos días en la noche, así que supongo que no se dieron cuenta por eso. Por otro lado, me alegra que se encuentren bien. Kiel corrió hacia ambas, Johnny bajó a Rifana, el trío de amigos se abrazó fuertemente mientras lloraban de felicidad. Oigan, este sujeto es el héroe del escudo. Kiel apuntó su dedo hacia Johnny. Lo sabemos y estamos agradecidos de que nos haya salvado. Al escuchar esto todos los niños se inclinaron en señal de agradecimiento. Gran héroe del escudo, gracias por su ayuda. Dijeron al unísono. Ya les dije que no es nada, además no podía dejar aquí a niños inocentes que solo eran maltratados solo por los prejuicios de un estúpido noble. Gracias por su bondad, señor héroe. Bueno, aceptaré sus agradecimientos, pero ya es hora de salir de aquí. Yuki, trae el carruaje que llenamos con las cosas que le quitamos al noble. Entendido. Unos instantes después Yuki regresaría tirando del carruaje en su forma filorial. Listo, maestro. Espere un momento, la niña con alas de hace unos momentos se convirtió en esa gran ave. Correcto, para ser más específico, se transformó en un filorial. Wow, sorprendente. Se ve linda. Y esponjosa. Gracias por sus cumplidos, pero es hora de salir de aquí. Vamos, los subiré en la carreta, así que en marcha. Luego de que todos abordaran la carreta, abandonarían la mansión. Héroe, ¿qué fue lo que ocurrió ahí afuera? Solo pude escuchar estruendos, además los caballeros que nos vigilaban abandonaron sus lugares. Para resumirlo, enfrentamos al ejército del noble de este lugar que tenía planeado atacar una ciudad de semi-humanos para tenderme una trampa. Cuando derrotamos a todos, el noble invocó una gigantesca bestia, luchamos contra ella, en el proceso destruimos toda su mansión, a fin de cuentas, logramos acabar con la bestia. ¿En serio? Eso es bastante sorprendente, pero, ¿ahora a dónde nos llevará? Estoy pensando en ello. Johnny tomó una desviación hacia una zona boscosa para no ser atrapados en el camino, pasadas unas horas se detendrían en una cueva. Bien, descansaremos en este lugar, vi un río cerca de aquí, así que vayan a darse un baño, deben estar limpios para evitar que pesquen alguna enfermedad, mientras hacen eso, yo prepararé algo de cenar, ¿qué les parece? Todos los niños asentirían con una sonrisa en sus rostros. Yuki, quiero que los acompañes y cuides, si algo pasa, regresen de inmediato. Entendido, maestro, no lo defraudaré. Así me gusta, ahora vayan, pueden tardarse lo que quieran. Ok. Todos se marcharían, dejando el lugar. Bien, veamos lo que tenemos. La carne de ese dinosaurio junto con estas especias y vegetales formarán una sopa perfecta. Mientras ordenaba los ingredientes Johnny comenzó a cocinar. Momentos más tarde. Ya volvimos, maestro. ¿Están todos bien? No les pasó nada. Nada, maestro, todos estamos bien. Por cierto, ¿qué es eso que huele tan bien? Oh, eso, preparé algo de sopa para cenar. Qué bien, estoy hambrienta. Sí, y apuesto que ustedes también tienen hambre, ¿no? Los niños estuvieron a punto de hablar, pero el sonido de sus estómagos rugiendo habló por ellos. Bien, todos siéntense, les daré su porción. Yuki, ayúdame. Ya voy. En varios platos Johnny vertió la sopa, en vasos sirvió agua, Yuki le dio los platos a cada uno de los niños, estos se quedarían viendo la comida por unos momentos. ¿En serio podemos comer esto? Preguntó Kiel. Adelante, si quieren pueden repetir su ración. De ser así, comeré hasta reventar. Rápidamente Kiel tomó su cuchara y comenzó a comer. Esto está delicioso. Lágrimas de felicidad salieron de Kiel, los demás al ver cómo comía decidieron hacer lo mismo, cuando probaron el primer bocado sus ojos se abrieron de par en par. Delicioso. Es muy agradable.
sabe como a la comida de mi madre. Todos los niños comieron alegremente mientras hablaban de lo bueno que era la comida. Me alegro que les haya gustado mi comida. Estuvo deliciosa, señor héroe, fue lo más delicioso que hemos probado. Gracias por el cumplido, pero ya es hora de que duerman. Hice espacio en la carreta para que se acomodasen mientras avanzamos. Luego de escuchar esto, todos subirían en la carreta, el suelo de esta estaba cubierto por pieles. Cuando todos estaban dentro, Johnny les dio una gran sábana. Descansen y duerman tranquilos, estaré aquí para protegerlos si sucede algo. Tras decir esto, Johnny montaría la espalda de Yuki para así continuar con su camino. Horas más tarde. Maestro, ¿qué haremos con estos niños? Lo estoy pensando, ellos han pasado por mucho como para que sean abandonados de nuevo, además, es peligroso llevarlos con nosotros, podrían volverse potenciales objetivos de búsqueda por el reino o la iglesia. Tiene razón, sería mejor encontrar a alguien que se encargara de ellos mientras abandonamos el reino. Concuerdo con eso, pero no creo que aparezca de la nada alguien que nos ayude con esa responsabilidad. Oiga, héroe del escudo. Una voz se escuchó detrás del camino. Parece que esos sujetos no piensan dejarnos descansar. Huyamos, Yuki. Por favor, deténgase, lo he estado buscando para ayudarlo. Al escuchar esto, Johnny miró en dirección de la voz. De los árboles vio a una persona. Esta llevaba una túnica blanca, tenía cabello corto, llevaba unas pequeñas gafas y en su rostro había una mirada serena. Estate lista para escapar si algo sucede, Yuki, iré a hablar con él. Entiendo. Johnny bajó de la espalda de Yuki para acercarse a la persona. Dime quién eres, si intentas algo estúpido te mataré. Comprendo su situación y el cómo debe sentirse héroe del escudo. Me presento, soy Van Reichnot, el gobernador de estas tierras. Con una sonrisa tranquila dijo esto. Bien, ¿y por qué dices que viniste a ayudarme? Bueno, creo que este no es el lugar más apropiado para conversar. Vayamos a mi mansión para tratar este asunto. ¿Crees que con decirme eso me convencerás? ¿Y si le dijera que tengo ciertos nexos con la reina, me creería? Además, mi territorio está mayormente habitado por semihumanos, no tendrá que preocuparse porque alguien lo delate con las autoridades. Tras escuchar todo esto, Johnny pensó por unos momentos antes de dar una respuesta. Creeré en usted, pero como dije antes, si haces algo sospechoso será tu fin. Lo entiendo, héroe, permítame mostrarle el camino. Tras esto, Johnny siguió el camino indicado por el noble. Luego de unos minutos llegarían a una gran mansión. En las puertas de esta, habían unas cuantas sirvientas. Bienvenido sea señor Reichnot y gran héroe del escudo. Las sirvientas hicieron una reverencia. Siéntase cómodo, héroe del escudo, pase por favor. Por favor, preparen algunas habitaciones para el héroe del escudo y sus acompañantes. Ante esto las sirvientas asintieron. Mis sirvientas se encargarán de sus acompañantes. Entiendo, Yuki, por favor vigílalos. A la orden, maestro. Yuki siguió a las sirvientas quienes se llevaron cargando a los niños. Veo que aún no confía en mi héroe. Bueno, no es tan sencillo confiar en cualquiera, aún más cuando estás en el territorio del enemigo que te persigue. Debo decir que tiene un buen punto. Ahora vayamos al comedor. Johnny siguió en silencio al noble. Tomemos asiento, supongo que está cansado por su exhaustivo viaje. ¿Le gustaría algo de beber? Un té sería de mi agrado. Claro. El noble hizo una seña a una sirvienta para que momentos después trajera un juego de té. Espero y esta selección le guste. Gracias. Ahora bien, ¿sería tan amable de contarme cómo fue que terminó siendo perseguido? Bueno, es algo extenso, pero aquí va. Minutos más tarde. Ya veo, con que eso pasó. Y bien, ¿puedes contactarme con la reina? Claro, habrá algunos obstáculos, pero definitivamente haré que su mensaje llegue a la reina. Ahora ella se encuentra en una gira diplomática debido a que los 4 héroes fueron invocados en este país. ¿Y el que fuésemos invocados aquí fue un problema? Bueno, verá, se hizo una reunión con los líderes mundiales para decidir quién sería el país que invocaría a los héroes. Melromark estuvo entre esos países, pero por lo visto, el rey actuó por su cuenta, lo que generó enojo con los demás países y la reina está tratando de evitar que estalle alguna guerra. Ese rey, sí que causó más problemas de los que ya hay. Lamento afirmar que ese es el caso. En fin, ¿qué es lo que quiere decirle a la reina? Bueno, en primer lugar, quisiera reunirme con ella una vez que llegue a Silvelt para resolver este asunto de mi persecución, y si se lo pregunta, no pienso iniciar alguna clase de guerra. Fui invocado para luchar contra esas olas, ¿no? Si es así, no tenemos tiempo para pelear contra nosotros mismos cuando el enemigo es otro. ¿Eso es todo lo que le gustaría decirle? Sí, es todo. Bien, me encargaré de enviar a mi mejor mensajero. Te lo agradecería bastante. Por cierto, ¿sabes por qué el noble de la ciudad que murió tenía niños semihumanos encerrados?
Bueno, como debes saber, en este país persiste la supremacía humana, por lo que es normal ver a veces esclavos semihumanos. Además, en el pasado hubo una gran guerra entre humanos y semihumanos, lo que generó odio en ambos bandos. Seguramente ese noble tenía a esos niños para torturarlos. Sé que es algo difícil de creer, pero esas cosas suceden en varias partes del reino. Dime una cosa, si en este país hay supremacía humana, entonces ¿por qué gobiernas un territorio de semihumanos? Eso se debe a una iniciativa por parte de la reina para eliminar la discriminación hacia los semihumanos. Además, aparte de este territorio había otro, pero lamentablemente fue destruido por la primera ola. ¿Y qué pasó con sus habitantes? Algunos murieron durante la ola y aparentemente el resto fue atrapado por cazadores de esclavos. ¿Y la corona permitió eso? La ola ocurrió cuando la reina partió a su gira, por lo que el rey quedó al mando y seguramente ordenó acabar con los sobrevivientes y testigos. Además, el gobernador de ese territorio murió durante el incidente. Este reino, su gente, están corrompidos, aunque me agrada saber que no todos son así. Gracias por el cumplido. Ahora bien, supongo que está agotado por su viaje, porque no duerme en una de nuestras mejores habitaciones. No puedo rechazar esa oferta. Siéntase seguro, descanse cuanto quiera. Muchas gracias. No hay de qué, pase una buena noche. Una sirvienta guiaría a Johnny a su habitación. Al llegar, Johnny vio a Yuki recostada, quien lo estaba esperando. Maestro, qué bueno que regresó. Gracias por esperarme. Dime, ¿cómo están los demás? Oh, ellos están de maravilla, todos están durmiendo profundamente. Me alivia escuchar eso. Maestro, ¿que hablaste con esa persona? Bueno, gracias a él podré enviarle un mensaje a la reina para evitar que esta locura se convierta en algo peor. ¿Sabe una cosa? Se siente bien saber que todavía hay personas que creen en nosotros. Estoy de acuerdo con eso. Si nadie nos escuchara, de seguro estaríamos en peores condiciones. Ok, ahora descansemos, mañana nos iremos de aquí. ¿Y qué pasará con los demás? Tranquila, tengo algo en mente para eso. No sé lo que planea, pero apuesto que será algo ingenioso. Sí, más o menos. Pasados unos minutos ambos quedaron profundamente dormidos. Al día siguiente. Buenos días, señor héroe. Hola niños, ¿durmieron bien? Sí, al principio nos asustamos al ver todo distinto, pero luego de que nos explicaran la situación nos tranquilizamos. Me alegro, ahora vayamos a desayunar. Bien. En el comedor. Vaya, sus acompañantes tienen un gran apetito. En la mesa se podía ver a todos los niños comer, las sirvientas venían y regresaban de la cocina con más comida, pero quien más resaltaba era Yuki, quien tenía pilas de platos a los costados. Sí, se nota bastante. Oiga, héroe del escudo, ¿qué es lo que tiene planeado hacer hoy? Preguntó Kiel con la boca llena. Bueno, después de desayunar pienso continuar con mi viaje. Los niños dejarían de comer tras escuchar esto. Eso significa que también iremos con usted, ¿cierto? Lo lamento, pero no quiero ponerlos en peligro mientras viajan conmigo. Pero nosotros queremos ayudarlo, héroe. Sí, queremos agradecerle por lo que hizo por nosotros. Entiendo cómo deben sentirse, pero deben entender que lo hago por su bien. Ya pasaron por mucho y me gustaría que se recuperasen de todo lo que han vivido. ¿Nos abandonará? Claro que no, le pedí de favor al señor Reichnot que los cuidara mientras viajo a Silvelch. ¿Es eso cierto? Así es, acepte con gusto la petición del héroe. Además, esta casa es bastante grande para mí, así que no me molesta tenerlos conmigo. Ya estoy llena, maestro, gracias por la comida. Bien, es hora de irnos. Johnny y Yuki se levantarían del comedor para salir por la puerta, los niños los siguieron para despedirse de ambos. Héroe, por favor cuídese mucho, no sabe lo agradecida que estoy por sacarnos de ese lugar sin esperanza alguna para nosotros. Sí, gracias por alimentarnos y curarnos. Los niños estaban a punto de llorar, hasta que Johnny se acercó a ellos y se agachó. Vamos, vengan aquí. Todos los niños abrazaron a Johnny mientras algunas lágrimas salían de sus ojos. No pienso dejarlos aquí por la eternidad, una vez que llegue a Silvelch me aseguraré de regresar por ustedes. ¿Lo promete, héroe? Lo prometo. Cuando vuelva por nosotros déjeme ayudarlo a combatir contra las olas. A mí también, no piense que se quedará con toda la acción. Yo seré su espada, héroe del escudo. Claro, además deben entender una cosa. ¿Y qué sería? Tiempos difíciles vendrán, la vida es así, esa es la naturaleza de las cosas, pero, aunque todo parezca perdido, siempre existirá la esperanza y la felicidad. Por unos cuantos minutos siguieron abrazados. Reichnot, cuídalos por favor. No se preocupe, cumpliré su petición. Una vez que llegue a Silvelch me aseguraré de pagar lo que ha hecho por nosotros. Eso no es necesario, solo apoyo al único héroe que reconozco.
Tras esto ambos se darían un apretón de manos. Mi mensajero partió hace unas horas, así que siéntase seguro de que su mensaje llegará antes de lo que piensa. De verdad, muchas gracias. Acto seguido Johnny se subiría en la espalda de Yuki. Cuídense mucho, cumpliré mi promesa con ustedes. Le deseamos suerte señor héroe. Cuídese mucho. Johnny agitó su mano en señal de despedida hasta que desapareció a lo lejos de la vista de todos. Bueno amigos, ¿qué les pareció este capítulo? Dejen sus opiniones en los comentarios, y sin más que decir, me despido.